Ya, chiquillos, ahí, y esperanza. Ya, lo que habíamos visto hasta la clase pasada, cuando yo les pasé, les mandé una guía que tenían que hacer de trigonometría, esa materia es materia que era de repaso, porque ustedes la vieron en segundo medio, cuando tuvieron el taller, porque es un área del área de geometría. Y la trigonometría era necesaria verla y repasarla porque lo que vamos a empezar a ver hoy día es la función seno y la función coseno. Nosotros habíamos visto, o sea, estamos en el área de álgebra de las funciones, que está relacionado igual con la geometría cartesiana. Ustedes vieron la primera función, que casi siempre se acuerdan, más que de la función lineal, es la función cuadrática, la que era con la parábola. Pero también habíamos visto la función lineal, que es cuando uno la grafica y se forma una línea recta. También habíamos visto la parábola, como les decía, pero también la función potencia, que habíamos visto con los distintos exponentes, si era el exponente positivo, si era negativo, y las distintas formas. Eso fue lo último. Y de las funciones. Y después teníamos que ver la función seno y coseno, y yo hice un paréntesis y dije, voy a tener que recordarles todo lo que está relacionado con las razones trigonométricas, porque si no, no me van a entender nada después. Y ahora ya de lleno vamos a empezar con la función coseno. Primero sí que nos vamos a ver al tiro la función, eso para unas clases después. Lo que vamos a ver primero son unas como aplicaciones. Chiquillos, les voy a decir al tiro, esta materia, cuando yo estudié en un colegio municipal, igual que ustedes, esa materia no se veía en cuarto medio, no se veía en el liceo. Yo la empecé a ver en la universidad, en esos tiempos, ¿ya? Y sucede que cuando la empecé a ver en la universidad, me resultó súper complicada. Entonces, se los aviso de antemano, así que si no están entendiendo todo al principio, no se me frustren, no se me pongan estresados. Yo voy a tratar de hacerlo lo más tranquilo y suave, y ustedes me van a ir diciendo si es que entienden, si no volvemos a explicar, ¿ya? Pero vamos a hacer lo que se pueda, ¿ya? Porque igual, como les decía, es un poquito compleja esta cosa. Ya. Aquí yo les puse, esto se llama de aquí un GIF, y esto de acá es el círculo unitario, se llama, porque se relaciona esto con la gráfica de un círculo, con el gráfico de un círculo, que aquí va indicando como los grados, eso que se está moviendo son como los distintos grados que va tomando esta rayita, ese segmento, ¿se fijan? Y esto va produciendo una curva que es como una onda, como las ondas que se veían en física en primero medio. Así, estas son como las ondas, estas también como las ondas. Si se fijan, son muy similares la coseno con la seno. La única diferencia es que están como desfasadas, como que está una corrida con respecto a la otra. Y si ustedes recuerdan, cuando yo les expliqué lo de las fórmulas del seno y el coseno, yo les decía, mire, fíjense que el seno de alfa, la fórmula, la razón que se establecía de las letras que iban al lado, son igual que la del coseno de beta, o sea, como que estaban relacionados, como que el seno de un ángulo era igual al coseno del otro ángulo, y también viceversa, ¿se fijan? Entonces, por esa razón es que estas curvas quedan muy parecidas, solamente que como que quedan un poquitito corridas una con respecto a la otra. Ya, de poquito lo van a ir entendiendo. Acá el título es Construcción de modelos con las funciones seno y coseno. O sea, primero vamos a ver unos problemas, así como habíamos visto problemas de aplicación de la función potencia, que era cuando veíamos el video que se transmitía, que se subía a YouTube y que el maquillaje salió mal, otra que eran los de los pesticidas, de los insecticidas que echaban a las frutas, que habían modelos ahí había modelos que eran de función potencia. Aquí lo que vamos a hacer es ver modelos, pero de función seno y coseno, o sea, cosas en las cuales se aplica. El objetivo dice analizar el comportamiento gráfico de las relaciones trigonométricas seno y coseno.
Aquí les volví a poner la imagen de una circunferencia. Esta se llama circunferencia, esta se llama unitaria, ¿ya? Y este círculo unitario tiene un radio. Acuérdense que el radio en una circunferencia es la distancia que hay del centro, que aquí es justo donde se cortan los ejes, el eje X y el eje Y. Y este centro, esta distancia que hay de aquí a acá, es de 1. Ahí es 1, ahí también es 1, 1, 1, en todos los sentidos. Esa línea también, ¿ven? Ahí dice 1. Porque el radio es 1. El radio, o sea, esa es la parte de la definición de una circunferencia. La circunferencia se define como todos los puntos en lugar geométrico de todos los puntos que van formando al tomar esta distancia que es de el radio. O sea, son todos estos puntos quedan a uno, no dice la unidad de medida, a uno nomás, a uno, lo que sea, centímetros, metros, lo que sea, del centro. El centro sería aquí el eje X donde se corta el X con el Y. ¿Ya? Entonces aquí mide 1, 1, 1, 1, para todos lados. Y esto visto como en coordenadas sería como que la coordenada aquí sería x1, y0, o sea, 1,0. La de acá sería, la de este punto, ahí sería el x0 y ahí 1. ¿Se fijan? Ahí sería 0,1. Acá sería en cambio menos 1,0 porque ahí ya están en el lado los negativos. Y este también sería negativo ese punto. Sería 0 menos 1. Pero la idea es que con las coordenadas que se van tomando de todos estos puntitos, todas las coordenadas de los puntitos, se va formando esta circunferencia. Y esto que está aquí es la fórmula de la circunferencia. Igual como cuando tenían ustedes una fórmula para la recta, una fórmula para la parábola, una fórmula para la función potencia de exponente negativo, que teníamos varias formas y todas tenían asociada una fórmula que podía ser f de x, se podía escribir, o y. Podía ser, por ejemplo, y igual 3x más 5. Ya, 3x más 5, eso ya es una línea. Si ustedes ponían y igual 3x cuadrado, ya, eso era una parábola, ¿se fijan? Entonces aquí, esta fórmula es la que va generando toda esta circunferencia. O sea, si ustedes hicieran una tabla aquí, x, y, y le fueran dando valores a la x, muchos valores a la x, y les van dando los puntitos acá, los van poniendo aquí cada uno de estos puntitos así, 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 esos puntitos después al unirlos les va a dar una circunferencia. Y este número que está acá es el que va variando y que hace que la circunferencia sea más grande o más pequeña. Aquí se pone como el cuadrado del radio, o sea, me refiero, hay que sacarle como raíz cuadrada al número que está aquí para saber cuál es el radio. Aquí es 1 porque 1 por 1 les da 1, pero supongamos que aquí hubiese sido 4. En ese caso, la raíz cuadrada de 4 es 2 y va a significar que la circunferencia sería más grande que esta. Sería hasta el 2, se fijan, hasta el 2, sería más grande. Si aquí ponemos 9, por ejemplo, sería una circunferencia de radio 9. ¿Se fijan? La distancia que habría del 0 a todos estos puntos donde cortan los ejes sería 3, en el caso de aquí ser 9. ¿Ya? Eso para que lo tengan un poquito claro, nomás, si no les voy a preguntar nada de eso, es para que sepan qué relación tiene esta fórmula con este mono que está aquí. ¿Ya? Y acá dice, ya, la circunferencia unitaria, que es esta, ¿ven? Así se llama esta circunferencia y es famosa porque se relaciona justamente con las medidas de las funciones del seno y del coseno y de lo que vamos a medir. En la curva ubicada en el plano cartesiano con centro en el origen, ahí está su centro, ahí donde les estoy indicando, y de radio 1. Esto mide 1, como les decía, todas las veces que uno en el centro con alguna orilla, con una línea, ¿sí? Con un segmento, va a medir 1. Ese es su radio. Y se define lo que se llama radian. La idea de definir los radianes es asignarle algo que relacione los grados así, los 50 grados, los 90 grados, los 180 grados, con un valor numérico. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque al tener un número, vamos a poder ir poniendo numeritos como coordenadas de puntos, o sea, para tener un número para la X, un número para la Y, y poder ir poniendo los puntitos y después ir formando el gráfico que corresponde
a la función seno o a la función coseno. Es para eso que se hace ese cambio. Y ayer, hoy no se ha conectado, Lazy, es que ayer, no, fue ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo en qué día estoy, pero la Isis, ella estaba haciendo su guía y me dijo que en su calculadora le daba distinto el resultado que con la calculadora del celular. Y una niña del cuarto, la Angie, a ella también le pasó lo mismo. También ella parece que fue la que me habló ayer. El problema era que tenían que las calculadoras científicas tienen distintos modos que son para medir los ángulos. Entonces, les voy a mostrar un poquitito la mía, no importa que... Hola, profe. Hola, Isis. Justamente estaba hablando de ti. Estoy Aquí... desde el campo de mi hermana, por eso no me cacho quién era. Ahora identifico. Aquí, calculadora, ahí está. Dice DEG. DEG significa grados sexagesimales. Son los que ustedes acostumbran ver, los 90 grados, los 55 grados, los 60 grados, los 30 grados, 180, 360, todos esos grados se miden en DEG, con el circulito, ¿ya? Pero cuando ustedes, eso está en otro modo, por ejemplo, ahí dice, ahí yo les puse, aquí no se ve, rad, ¿ven que dice rad al medio? Esos son radianes y corresponden a esto que les voy a explicar ahora. Es como un cambio, es como cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos un ejemplo de la función inversa en que decíamos el cambio de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa, de Fahrenheit? Entonces ahí usábamos una fórmula para convertirlos. Sí, voy a hacer más adelante una guía, pero no se preocupen, pues después, porque después de que hagamos, me está preguntando si voy a hacer una guía de esta materia, sí voy a hacer una guía, siempre hago una guía, pero algo sencillo, algo, lo de ahora no se estresen con esto, no les voy a preguntar cosas tan complejas, pero es para que entiendan de dónde voy a partir. Y no va a ser una guía ahora, pues va a ser después, cuando ya hayamos visto todo y yo vea que ya la cosa está más o menos clara. Recuerden mandarme la guía anterior, que si tienen dudas me preguntan de nuevo, les puedo explicar o les explico de otra manera. Ya, chiquilla, acá dice un radián, que es la medida que les decía, hay una tercera medida, que a ver si la tiene esta, no, tiene dos nomás esta, pero hay otra también que sale. Entonces la calculadora científica de la ICI y también de la Angie, les pasaba eso. Sí, después me pueden preguntar todo lo que no entiendan, chiquillos, todo. Entonces, se hace esta conversación. Lo que quiero que les quede claro es que el uso de los radianes es para poder asociar los grados que yo tengo, los grados así como 50, 60 grados y todo eso, poder asociarlos con un número que sea una coordenada, que sea un X, un valor de X, un valor de Y. Es por eso, es para poder mezclar esas dos relaciones, ¿me entienden? Entonces, lo que se hace acá, lo voy a explicar. Dice aquí, un radián es el ángulo central de la circunferencia necesario para que la longitud del arco subtendido por ella, que parte en el punto 1,0, sea igual a su radio. Su equivalencia en grados es la siguiente. Ahí, un radián es equivalente a 180 grados dividido por pi. Pi era 3,1419 y todo eso. Si eso lo divido, me da en grados 57,29 y un remontón de decimales más, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro es que un radián en grados sexagesimales corresponde a 57,29, ¿ya? Y aquí, en el dibujo alfa, aquí por el dibujo que me ponen, sería un radián. ¿Y cómo usted dirá, ¿y cómo lo pusieron? Bueno, lo pusieron así, dijeron, esta medida de aquí, esto que está aquí, va a medir también un radio, así como dice ahí. Este arco tiene medida 1, y dijeron, ya, este arco que tiene medida 1,
lo que vamos a hacer es que le vamos a asociar, le vamos a decir que esa medida en ángulo se va a llamar un radian. Eso es lo único que hicieron, y eso es lo único que quiero que entiendan. Y lo otro que quiero que entiendan es esta relación, porque esta relación es la que vamos a ocupar. Ustedes lo que tienen que acordarse es que un radian es igual a 180 grados partido por pi. Eso, ni siquiera esto, pero esto igual es bueno que lo sepan. Pero lo otro es lo que vamos a usar más. Los radianes se usan como unidad para medir ángulos y su valor es positivo si su sentido es antihorario y negativo si su sentido es horario. Les explico al tiro. Los grados se miden con esta flechita, así como sale aquí indicado en este arco, hacia, digamos, la izquierda. Y ahí son positivos. O sea, por ejemplo, si acá estos fueran 57, ya que dice alfa, en grados, digamos, sexagesimales, que eso es lo que usamos generalmente nosotros, aquí diría 57 positivo. Eso es lo que diría en esta medida. En cambio, en esta, cuando me voy en el mismo sentido que las manecillas del reloj, digamos, el minutero, eso se mediría como menos 57,29. ¿Se fijan? Si el ángulo lo medimos para allá, hacia la izquierda, así, de aquí para allá, ahí se mide en positivo. En cambio, cuando voy para abajo, como en las horas, como se mueven las manecillas del reloj, ahí es negativo. El antihorario significa que en contra de lo que se mueve generalmente el reloj. ¿Ya? Y ahora, aquí les voy a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo en conjunto, yo les voy a ir preguntando y ustedes me contestan, y les va a quedar, yo creo, más claro. Eso espero. Dice, lee la siguiente información, luego realiza las actividades. Jack es un pirata. Me acordé al tiro de la película esa de los piratas del Caribe, que salía Jack Sparrow, de ese me acordé. Y ha encontrado el mapa del tesoro de Sir Francis Drake. Drake, yo creo que se pronuncia, no sé mucho de inglés. Drake, ya le vamos a poner Drake para que no me... Así se lee. Sin embargo, tiene un problema. Después de escapar de Kaikai Bilú, el timón de su barco ha sufrido un desperfecto y solo puede girarlo entre 0 y 90 grados, desde donde se encuentra su mano. Entonces, aquí, o se le están indicando de dónde partir, ¿ya? Por eso le ponen lo de la mano. ¿Qué pasa con Jack? Se le echó a perder el timón. Entonces pueden mover esto de aquí hasta ahí, que quedarían los 90 grados. Si quiere mover más el timón, ahí tiene que hacer como una especie de detención, se tiene que detener, porque solamente gira hasta ahí, como cuando de repente los autos también los han chocado y no se puede acelerar mucho, y hasta cierta medida nomás, como que eso diría yo. Entonces de aquí, si lo quiero mover más, tengo de aquí de nuevo mover 90, si quiero volverlo a girar, tengo que de nuevo pararme ahí, después de nuevo ahí 90, y así como ir sumando en lo que quiere ir girando, ¿se fijan? A eso me refiero con que se les echó a perder el timón. Solo puede mover de 0 a 0 y 90. Bueno, es que 0 queda igual, porque vamos. ¿Entre cuántos radianes puede mover el timón? Entonces, ahora lo que me están pidiendo es esto, ¿a cuántos radianes equivales? O sea, hay que hacer una transformación de estas dos unidades que tenemos, porque estas son unidades sexagesimales y quieren saber en radianes a cuánto correspondería. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, voy a retroceder un poquito para mostrarle algo. Lo que vamos a utilizar es esta relación. ¿Ven? Esta de aquí. Porque aquí dice, está asociando los radianes, aquí dice un radian, y aquí está asociando con este 180, ¿qué dice? 180 grados. Estoy asociándolo con los grados sexagesimales. O sea, esta digamos que es la fórmula que me sirve. Así como usábamos la fórmula en otros sentidos, trigonométrica, función potencia, lo que sea, me va a servir esta relación. Eso es lo que voy a usar. Ahí sí, ahí siempre es 180. Eso siempre es igual en esa forma. Pero va a cambiar de acuerdo al ejercicio. O sea, no es que siempre va a dar... bueno, se lo voy a explicar mejor y ahí van a entender. Entonces, les volví a escribir aquí la fórmula, que es la que les mostré recién, pero era para que vieran que ya se las había mostrado. Vamos a arreglar un poquitito esto para poder después utilizarlo. Y lo que vamos a hacer es este pi que tengo aquí, que lo tengo dividiendo,
lo voy a pasar para allá multiplicando. Al pasarlo multiplicando me va a quedar 1 por pi, y el 1, ustedes saben que cuando está al frente de una letra, como la X, como cualquiera, ese 1 se puede borrar. Entonces me va a quedar así, me va a quedar que pi radianes, y esta es la parte que se tienen que aprender, esta, más que esta de aquí. Pi radianes es equivalente a 180 grados. ¿Me entienden? Esto es lo que uno tiene que manejar, que pi radianes equivale a 180. Y ahora lo que vamos a hacer es usar una proporcionalidad directa, como cuando se usaba ustedes en básica tenían que haberlo visto, como cuando decían, no sé, si ocupo 2 huevos para hacer un queque, ¿cuántos huevos necesito para hacer 3 queques? ¿Me entienden? Ahí tienen que usar una proporción, ¿sí? Entonces, aquí eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a poner aquí que pi radianes, que sería esto, equivale a 180. Y después vamos a poner la X, porque me están preguntando cuántos radianes son en la equivalencia aquí con esto. Voy a poner X, que es lo que quiero saber, lo voy a asociar con los 90. Lo voy a hacer primero con los 90, con el 0, ahí de ahí se van a dar cuenta que no es necesario hacerlo. Acá, ven, aquí pongo los radianes, aquí los grados sexagesimales. Y aquí tengo que pi radianes corresponde a 180, eso lo sacamos de la fórmula de toda esta cuestión. Y ponemos abajo de los 180 grados, los 90 grados, y aquí vamos a poner el X, que es el valor que quiero yo identificar. Y esto se resolvía multiplicando cruzado, que ya lo hemos hecho varias veces. Y como yo les decía, en una multiplicación cruzada les conviene empezar siempre por el lado de la X. Entonces ponemos X por 180 o 180 por X, eso da igual, es igual a pi por 90. Eso es lo que voy a poner, ¿ya? Aquí, a este lado. 180 por X, ahí, cruzadito, multiplicación cruzada ahí, es igual a 90 por pi radianes. ¿Se fijan? Luego, este que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, así, ¿ven? Y ahí está más o menos ya el ejercicio, pero como tengo un 90 y un 180 que son muy grandes, lo que vamos a hacer es simplificarlos. ¿Qué número, mientras más grande mejor, cabe justo en el 90 y en el 180? Piensen. Tiene que caber justito, justito. ¿Qué número cabe justo en el 90 y en el 180? Tienen cualquier número. ¿Cuál creen? El 9. Muy bien, excelente. El 9. ¿Eres la Pía? Pía, espera. Pía. La Pía Esparza, sí. Pía se llama mi hermana. Ah, ya, entiendo. Pía Esparza. Muy bien, Pía Esparza. Por el 9. Pero como aquí también tiene un 0, cuando ustedes tienen un 0 en cada número, esto se puede simplificar por 10. Entonces se puede por 90, porque como se puede por 9 y se puede por 10, se puede por 90. El 90, en el 90 cabe una vez, ¿cierto? Y el 90 en el 180. ¿Cuántas veces cabe? 90 en 180. Es como 9 en 18. ¿Cuántas veces cabe? 2. 2. Y como este uno que me dio aquí arriba, puedo opcionalmente escribirlo o no, se pone pi medios radianes. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Significa que los 90 grados son equivalentes a pi medios radianes. Y estas que vamos a ir viendo como ejemplo, se las van a tener que ir aprendiendo de memoria porque se utilizan harto, ¿me entienden? O sea, después ya uno no hace todo esto. Uno después como que ya sabe que 90 corresponde a pi medios radianes. ¿Se fijan? Como que hace la asociación inmediatamente. Y la del 0, miren, imaginen que acá tuvieran 0. Sería 0 ángulo. Si ustedes se fijan, si se mueve 0 ángulo, sea en la unidad que sea, significa que no se movió nada, y en radianes también les va a dar 0, porque miren, si aquí hubiera un 0, supongamos que no está el 9, solo el 0. El 0 por pi les va a dar 0 nomás. Y el 0 dividido por 180 sigue dando 0. Así que ahí en el caso del 0 no es necesario hacer el ejercicio porque es como obvio. ¿Ya? Como cuando ustedes me dicen, no, si lo hice mental, si eso es súper fácil. Así es. Entonces la respuesta es que 0 grados sexagesimales
corresponde a 0 radianes, y a pi medios radianes, que serían los 90 grados. ¿Se fijan? Ya, aquí hay otra pregunta. Dice, para moverse en 180 grados o en 270 el timón, ¿cuántas veces debe girar el timón en 90 grados? ¿A cuántos radianes corresponde dichos ángulos? Ya, miren. Acá, de nuevo le volví a hacer la circunferencia unitaria. Ya, esto por lo que vimos antes y por lo que fuimos también por la definición. Yo puedo decir que 180, estos son 180, lo que les puse aquí como en rojito, es el ángulo de 180 grados. Eso usted ya lo maneja. O sea, se supone que deben saber, estos son 180, el ángulo extendido, este es 90, ¿se fijan? Si doy la vuelta hacia en 360, es el ángulo completo, ¿se fijan? 180 y 180 más hacen un ángulo completo, ¿se fijan? Esos ángulos ustedes lo tienen que manejar un poco. Entonces, lo que tenemos ahora es que hasta el momento, que 180 grados corresponde a pi, en radianes. Esto en grados sexagesimales, esto es en radianes. Otra cosita que tenemos es que, lo acabamos de sacar, que 90 grados corresponden a pi medio. ¿Se fijan? Pi medio. Fue el que sacamos recién. Y si ustedes se fijan, es como si fuera una fracción un poco. Como si este completo así, esta parte de arriba, no miren la de abajo por mientras, la de arriba, es como si esto fuera el entero, hasta ahí, pi, digamos, pi es el entero, y esto de acá es medio, pi medio, y esto de acá también pi medio. ¿Se fijan? Como mitad y mitad, como cuando uno divide un pan o un chocolate. ¿Se fijan? Entonces aquí hay pi medio hasta ahí, y acá también hay pi medio. Y pi medio hacen mitad y mitad, digamos, hacen el entero. Entonces hacen pi, ¿sí? Ya, pero lo que me están pidiendo es cuántas veces debe girar el timón en 90. Ya, imaginemos que aquí este es el timón, con las puntillitas como salía antes, ¿ya? Y dice que puedo moverlo de 90 en 90. O sea, puedo mover hasta de aquí hasta aquí, después puedo mover de aquí hasta aquí, después puedo mover de aquí hasta aquí, después puedo mover de aquí hasta aquí, puedo volver a mover de aquí hasta aquí, pero la idea es que vamos viendo así como en eso, en 90, siempre en 90, en estos pedacitos, ¿se fijan? Como que ahí se va moviendo. Para moverse en 180 grados, ¿cuántas veces debe girar el timón en 90 grados? ¿Cuántas veces tendría que moverlo así para llegar a los 180? A ver, piensen. Lo muevo una vez, me quedan los 90. Lo vuelvo a mover de nuevo y me quedan los 180. ¿Cuántas veces lo tiene que mover? Dos. Dos. Muy Dos. bien, excelente. Sí, muy bien. Perfecto. Y ahora, para el caso de 270, aquí serían 90, aquí serían los 180, y 180 más 90 más me da 270, o sea que quedaría el timón aquí. Partiría aquí, y ahí ¿cuántas veces serían para 270? Quedaría aquí abajo la punta del timón, en esta parte. Ahí, ¿cuántas veces habría que moverlo? Así, 90, 90. Cuatro. A ver, veamos. Hasta aquí serían 90, ¿sí? Y ahí sería un giro, ¿sí? Uno. Ajá. 180, ahí sería el Ah, segundo. son tres. Y después te quedó 70, sí. Muy bien, muy bien. El Aarón también había dicho 3. Bien, perfecto. Hasta ahí justamente serían 3, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. ¿Ven que no era tan complicado? Entonces, ¿cuántas veces debe girar el timón? Debe girar entonces 2 veces y después 3 veces. Una más. Ah, O una más, justamente. Ya, ¿a cuántos radianes corresponde dicho ángulo? Esta pregunta, yo creo que la hacen por comprensión nomás porque aquí no hay nada que sacar. A ustedes ya tienen esa información. ¿A cuántos radianes corresponde 180? Sale aquí también en el dibujo. ¿A cuántos corresponde? ¿A cuántos corresponde? Ahí se lo pongo.
corresponde a eso. ¿Ven? Es que yo les dije, ahí. Claro, es como un pi, ¿ya? O sea, se lee como pi, ¿sí? A 1, justamente. Un pi, les dice. Entonces, eso por la definición, por la que vimos recién. Un radián sería esto, equivale a 180, pues, a 180 grados. Entonces, esta pregunta, de hecho, no deberían ni hacérselas, porque se supone, por lo que vimos en la definición anterior, cuando hicimos el ejercicio para los 90 grados y que sacamos que era pi medio, que hicimos esto mismo. Pusimos pi radianes corresponde a 180 grados. O sea, un radián, digamos, un pi radián corresponde a 180. Si uno les pregunta a usted, ¿a cuánto equivalen 90 grados en radianes? Pi medio radianes corresponden a los 90 grados. ¿Se fijan? Ya, entonces para esta, como les decía, no es necesario hacer ningún procedimiento porque ya por la definición viene dado el resultado. Ahora lo vamos a sacar para esto, para los 270. Entonces, aquí voy a poner la X, que es lo que quiero saber cuántos radianes corresponde, y ponemos acá los 270. Bueno, Miguel, después puede ver la grabación, si es que tiene un tiempito para que termine de verla, que le vaya muy bien. Ya, aquí, chiquillos, entonces ponemos esta relación que es la que yo les decía, sí, siempre es esa la que se usa. Acá se pone la X, que es la incógnita de lo que quiero saber. Ahí está, profe. Chaito, Miguel. Y acá 270 grados se ponen abajo de los 180. Y ahora hacemos lo mismo que antes, multiplicación cruzada. Entonces, multiplicación cruzada, ya, queda 180 por X, ahí, y después queda 270 por pi radianes, ¿ya? Acuérdense que esto da lo mismo el orden, ¿sí? Pero siempre traten de dejar la incógnita a este lado. Luego hacemos lo mismo que en el anterior, que el 180 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ven? Ahí dividimos los 270 grados, pi, ahí evité poner el punto y también en las unidades de medida, porque eso se pueden borrar por un rato, después se agregan al final. Y el 180 lo pusimos abajo. Ahora, aquí, igual que en el anterior, lo que vamos a hacer es dividirlo, ¿ya? Vamos a simplificarlo, eso, simplificarlo. No dividirlo así uno, porque si no nos da decimal y se usa como fracción en realidad. Aquí, igual que en la anterior, cabe el 90. Ya, vamos a borrar los ceros eso como si no existiera. Y vamos a decir como 9, como si fuera 9 en 27 y 9 en 18. El 9 en el 27, ¿cuántas veces cabe? 9 en 27. Voy a tomar agua por mí. Ya, pues si la tabla es 9 nomás, ¿cómo no? El 9 en el 27. 3, 3, muy bien. Y el 9 en el 180, ¿cuántas veces cabe? 9. No, pues si es 9, vale, No, 9 en 18. ¿Cuántas veces el 9? ¿Cómo va a caber tanto si aquí cabía 3, pues? En 27 cabe 3. Y el 9 en el 18, ¿cuántas veces cabe? 2. Entonces aquí queda 3 arriba y abajo 2. Quedan 3 medios pi, ¿ya? Esto al simplificarlo, radianes. Y ahora se los voy a asociar con esto de acá. Mire, fíjense en esto. Esta de aquí hasta las 90 era pi medio. Esto de acá también es como si le sumáramos pi medio, es como si fuera una fracción. En que este lado vale pi medio, esto también vale pi medio, y esto también vale pi medio. Entonces ustedes ahí pueden decir que esto es un pi medio, 2 pi medio y 3 pi medio. ¿Ven? Y ahí salen los 3 medios pi. ¿Se fijan? Es como si fuera, o sea, es como que se puede asociar con las fracciones. A eso es lo que voy. ¿Ya? Y lo otro que quiero que se fijen es que esto nosotros de aquí nos lo podríamos saltar. Miren, fíjense en esto. Esta fórmula, aquí le vamos a decir fórmula, es igual con la que teníamos antes. Miren, se la voy a mostrar un poquitito en la diapo anterior. Fíjense en esta, que es igual. Miren lo que cambiamos. Lo que cambiamos es que aquí tenía 90, ¿se fijan? Y en la que sigue, rápido, vamos, rápido, tenemos 270. ¿Se fijan? Como que en esta parte yo puedo ir así como quien dice cambiando los grados, digamos los grados aquí,
O sea, si me dicen, por ejemplo, cuántos radianes corresponden 60 grados, puedo yo aquí mismo aquí, poner 60 pi y partido por 180 y después simplificarlo. ¿Se fijan? Si me piden, no sé, pues 45, ya puedo poner aquí el 45. Bueno, a veces no se puede simplificar, no crean que siempre se simplifica. 45 partido por 180 pi, ¿ven? Como que se va manteniendo, como que lo único que hay que ir cambiando, digamos, son el ángulo que iría acá arriba. ¿Me entienden la relación? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, falta eso. Entonces, después, aquí está la respuesta. Para 180 grados, entonces, se gira 2 veces el timón, que era la primera pregunta que hacían acá. ¿Cuántas veces debe girar el timón en 90 grados? Entonces, aquí son 2 veces, ¿sí? 2 veces. Hasta aquí, una, y después la segunda acá, para que llegue a los 180 grados, como dice acá. Y para 270 son 3 veces que habíamos visto, porque era aquí, una, 2 y 3. ¿Bien? Y después dice, ¿a cuántos ángulos en radianes correspondía? A pi, que era esta, como el 1 imaginario que iría aquí adelante, como quien dice, pi radianes, y a 3 medios pi, hoy me faltaron la unidad de medida, que yo siempre se las pongo y aquí no se las puse. Bueno, ahí está, esas son radianes, ¿ya? Y la última pregunta, o sea, bueno, nos queda más, pero esta es la que yo creo que me alcanza porque nos queda poco rato. Dice, su contraalmirante le sugiere girar en 2 pi radianes el timón. ¿Cuál es la posición final del timón? O sea, digamos, el contraalmirante le dice, gire esto en 2 pi radianes. Entonces, la pregunta es, esta puntita, que es donde partimos aquí, ¿a dónde va a quedar al final? Después de hacer el giro en 2 pi, ¿a dónde quedaría? Esa es la pregunta. Pensemos que cuando lo gira hasta ahí, queda en esa posición, así como formando 90 grados, ¿cierto? Y ahí es pi medio. Cuando lo vuelve a girar de aquí, de nuevo acá, ahí ya es pi, ¿sí? Un pi. O sea, yo podría decir que de aquí hasta aquí, cuando doy la mitad de del giro, aquí, la mitad hasta 180, yo puedo decir que ahí es pi. Y dice que se mueve 2